Dios es grande, Dios es grande. Creer en Dios, creer en los ángeles, en los libros, en los profetas. Esa clase de violencia es lo que ellos no siguen. El propósito de la religión es establecer un vínculo entre el hombre y su creador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Islam 101 en español, en lo cual estamos hablando de los conceptos básicos, fundamentales, las creencias, las prácticas de los musulmanes. Y en los programas previos hemos hablado de los artículos, los primeros 4 artículos de la fe islámica, y hoy vamos a tratar de hablar del quinto, lo que siempre me da muchísimo miedo. Y eso tiene que hacer con el día de juicio, cuando tenemos que dar cuenta de todo lo que Dios nos había dado. Ustedes conocen en esta audiencia que si nosotros vamos a comprar un carro, ¿cuánto quieren pedir de nosotros antes de que van a darnos el préstamo? Y cada mes tenemos que dar cuenta que sí estamos ¿cómo se llama?, al día, y que no hemos cambiado nuestra dirección y todo. Cualquier persona en el mundo cuando recibe algo tiene que dar cuenta a la persona que nos ha dado algo. Dios, quien nos ha dado tanto, ¿no va a tomar contabilidad algún día? Entonces este es el concepto y la creencia de los musulmanes que hoy vamos a tratar de hablar. Y tenemos en los estudios nuestros de MTA en Norte California una audiencia de nuestros amigos de Bay Point, y también tenemos 3 expertos quienes han viajado de todas partes de Estados Unidos para estar con nosotros. Señor Raúl Nogal, gracias por venir y hablar con nosotros otra vez. Un placer estar aquí. Doctor Hafizur Rahman, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. De Albany, Nueva York. Muchas gracias. Y señor Usman Villegas, de Chicago. Como siempre, creo que es bueno para usted también estar aquí con nosotros Por estar aquí. en esta parte del mundo. Y muchísimas gracias para ustedes para estar con nosotros. Antes de todo, para comenzar, voy a pedir al imam para que recite un versículo muy interesante del Sagrado Corán que habla de las personas que van a recibir perdón de Dios según el Islam. Por favor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Gracias, Imam Saeb. Muchísimas. Que Dios le bendiga. Este versículo es versículo número 63 del segundo capítulo, Sura Al-Baqarah, del Sagrado Corán. Háganos favor, por favor, señor Usman Villegas, de traducir este versículo 63, capítulo 2. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Versículo 73 del capítulo 2. Ciertamente los creyentes, los judíos, los cristianos y los sabios, y cualquiera de entre aquellos que crea verdaderamente en Allah y el último día y haga buenas obras, tendrá su recompensa con su Señor
y no les sobrecogerá Cogerá. el temor ni se afligirán. Ni se afligirán. Entonces, otra vez, con más, ¿cómo se llama? Cuidado, Raúl. Dice este versículo, ciertamente los creyentes, es decir, los que creen, y los judíos, y los cristianos, y los sabeos, y cualquiera de entre aquellos que crea verdaderamente en Allah y el último día y haga buenas obras, tendrán su recompensa con su Señor y no les sobrecogerá el temor ni se afligirán. Su creencia en Dios y sus buenas obras, y creer en el día del juicio. Ahí volvemos nuevamente a lo que es la doctrina, la creencia en Dios, los ángeles, los libros, los profetas y las buenas obras. Y establece, en este caso, Dios va a dar su premio no solamente a los cristianos, no solamente a los judíos, no solamente a los sabeos, no solamente, va a dar a todos y cada uno de ellos su recompensa de acuerdo a sus obras. Muy interesante, muy importante. Doctor, nosotros habíamos mencionado en el primera programa, de algo más, que no importa, ¿cómo se llama? Lo que hemos escrito aquí, musulmán, judeo, cristiano, sabeo, lo que sea, lo que importa es Buenas obras. buenas obras Y fe en Dios. y fe en Dios y fe en el último día. Sí. ¿Y quién va a juzgar todo eso? Dios al fin del día. Y tanto problema en el mundo musulmán hoy en día. ¿Y ellos qué están haciendo? Matando uno a otro, diciendo que uno no es creyente, el otro es infidel, otro es... Nosotros estamos diciendo a ellos que mire, el Sagrado Corán dice tan buena cosa, ¿no? Pero ellos cada día están mirando en su televisión que los musulmanes están matando uno a otro, diciendo que tú no eres musulmán, tú no eres eso, tú no eres eso. Y matanza al nivel de que todo el mundo tiene miedo. Es terrible porque en el nombre de Dios se matan unos con otros y ensucian el mensaje del Islam, ensucian la imagen del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Cuando la humanidad debería de verse como hermanos realmente que son. Uno de los grandes pensadores del Islam dijo, si tú no puedes encontrar a Dios en la humanidad, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Para nuestros hermanos que tienen esas preguntas, yo les digo esto. Si nosotros no somos capaces de ver a Dios que sufre en la humanidad, que sufre la guerra, la persecución, el hambre, las enfermedades, ¿dónde lo vamos a encontrar? Necesitamos esforzarnos en ver a Dios en la humanidad y hacer buenas obras para que Dios nos recompense en el último día. Doctor Fiserman, ¿qué piensa usted sobre esta yo- situación? yo- Es una cosa que para mí es difícil hablar con alguien de las cosas buenas que están escritas en el libro cuando hay musulmanes. No solamente, puede ser que un musulmán hace cosas malas, ¿no? Pero cuando ¿cómo se llama? Se comience diciendo que estoy haciendo eso, llevando a cabo toda esa matanza en el nombre de la religión. Pues eso es lo más triste que hay, porque Dios claramente dice que usted, si cree en Dios, el último día del juicio, hace buenas obras, deja eso a mí, que yo Voy a mismo, juzgar. exacto, y ya, usted no puede ser juez, usted no puede hacer esas decisiones y que queden en paz con uno el otro. Yo creo que ese mensaje, lamentablemente, en países musulmanes de Medio Oriente y todo, se han olvidado el libro. Y ese es uno de los propósitos de la comunidad musulmana Ahmadía, es volver hacia el libro otra vez, traernos nuestros hermanos y los otros hermanos de la humanidad alrededor nuestro, que vélo eso, que no hay ninguna mención de una violencia. Contrario, hay un mensaje totalmente del paz y obediencia del Dios. Estamos hablando en este programa del último día, pero hay hadices, hay dichos de noble profeta hablando de esta misma época, Raúl, Sí, en lo desde cual él luego. dijo que en esta época los seguidores de él van a abandonar este libro. Van a ver ustedes mezquitas grandísimas
lleno de personas, pero vacío de la guía. Aún más, el noble profeta, la paz y bendiciones sean con él, estableció que al final de los tiempos la fe se iría tan lejos que no se podría encontrar en la tierra. Habría 72 o 73 o 74 sectas diferentes en el Islam, igual que los judíos, pero solamente un grupo, solamente una secta tendría la verdad y el entendimiento de lo que realmente es el Corán. Y él predijo que va a venir en esta época entonces una persona para guiar la humanidad hacia la unidad, para establecer de nuevo paz en el mundo, para volver a inserir, volver a poner en los corazones de la humanidad este mismo fe. Él va a tomar esta fe que ya ha abandonado la tierra, va a volver a traerlo y ponerlo en los corazones de los seres humanos. Y eso es ¿cómo se llama? El reclamo del Mesías prometido, del sagrado fundador de la comunidad ahmadía musulmana, de la que somos miembros nosotros. Pero volviendo, tema, usted tiene un hadiz en lo que el noble profeta habla de cosas muy, muy interesantes. Sí. Lo que enfatiza este hadiz es más o menos lo mismo que está enfatizado en este versículo. Correcto. Obras buenas. Sí. ¿Por qué no comparte con nosotros? Por lo menos no necesariamente leer todo, pero un sentido de lo que dice el noble profeta, Sí. para que podamos orientarnos en qué es la cosa que debemos tratar de poner más atención. Sí. Es un dicho de noble profeta Muhammad, la paz sea con él, escrita en el libro Muslim y relatada por Hazrat Abu Huraira, uno de los compañeros del profeta Muhammad, donde él menciona del día del juicio, cuando una persona va a estar presentada al frente de Dios y Dios le va a decir: oh hijo de Adán. Va a hacer ¿cómo se llama? Entrevista. Sí, una conversación. Okay. Y le va a decir: oh hijo de Adán, yo estaba sufriendo enfermo cuando estuvo en la tierra y usted no vino a verme y ni preocupó de mi salud y nada de eso. Y entonces yo no estoy contento con eso. Él va a decir: pero el hombre usted, va a decir. Sí, el hombre va a decir: pero usted es el maestro del universo, usted tiene todo, ¿cómo usted puede estar enfermo? Dios va a contestar: bueno, había un hombre, Un siervo mío, enfermo, cerquita de ustedes, y usted no preocupó de buscar y ofrecer una ayuda. Así mismo en otra ocasión Dios le va a preguntar a una persona así: oh hijo de Adán, yo estaba con hambre y usted, aun viviendo cerquita de usted no preocupó de mí, no me ofreció comida. ¿Qué pasó? Y usted estaba comiendo y estaba bien. Entonces el hombre va a responder: Dios, pero usted es el maestro, usted es el dueño del universo entero. ¿Cómo puede ser usted el con hambre? Él va a decir: uno de los siervos míos va a estar con hambre ahí mismo, el lado tuyo. Estaba, perdóneme, y usted no preocupó de ese. Y así mismo, al fin, una persona con sed, y Dios tiene ese relato. Ahí no menciona de musulmán, no menciona de ningún clase. Hijo de Adán. Hijo de Adán, exacto. Cualquier humano. Entonces este dicho de noble profeta, más o menos exactamente hablando del concepto aquí en este versículo. Sí. Que Dios está pidiendo a él, no pidiendo su label, ¿cómo es? Su nombre que ha puesto aquí. Su denominación. Su denominación, que estoy cristiano o musulmano, eso no importa. Entonces, pues con ese hadiz, lo que yo llevo en mi casa, el mensaje central es que todo humanos, la humanidad entera es conectada en una cierta manera de hermandad. Y nosotros tenemos que preocupar uno al otro. Y sobre todo los musulmanes tienen que ser más que cualquier otra persona, porque ellos tienen esa enseñanza espiritual, lo que Dios dice, Sagrado Corán, una enseñanza completa, y por el resto del tiempo que la humanidad tiene en esa tierra. ¿Cómo puede ser que los musulmanes, teniendo esa clase de
de enseñanza directamente de la palabra del noble profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que hagan otra clase de cosa. Muchísimas gracias. Uthman nos puede decir sobre, hay un concepto del infierno en el Islam que es muy raro, no es muy bien conocido. Todo el mundo habla de infierno y dice eso y eso. En el Islam, ¿cuál es la enseñanza básica y muy importante que pertenece al infierno? Pues lo que yo entiendo es que Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, podemos hacer cosas malas, pero tenemos que presentarnos enfrente de Dios, pedir perdón y Dios nos va a perdonar. Es lo mismo con el concepto de infierno. Cuando uno fallece, entonces, ¿qué es lo que le pasa al espíritu? ¿A dónde se va? Entonces, nosotros sabemos y tenemos el concepto del infierno, donde una persona va a tener que pasar un tiempo en un lugar para que Para Dios, curarse. sí, para que Dios lo perdone. Entonces, Dios sí te va a perdonar y te va a dejar entrar a las puertas del cielo. Pero hay otros conceptos en diferentes religiones donde llegas ahí y ahí te vas a quedar. Doctor Hafiz, ¿cómo parece? Dicen que según el Islam el infierno es como un hospital. Es correcto, porque y eso menciona de realmente misericordioso Dios que creemos, que Él realmente no va a dejar nadie en el infierno por siempre. Y entonces cualquier musulmán que dice que los otros se van a ir en el infierno, tal vez están haciendo una transgresión mucho más que sabe que humanamente posible de pensar. Dios dice que ese es un hospital donde yo dejo que ellos se mejoran. Así es. Llegan a un nivel del justo de las personas como fueron justos en la tierra. Y entonces después de curarse, Dios les va a perdonar y ellos van a... Hay un hadiz, hay un dicho del noble profeta en lo cual dice él que un día va a llegar cuando la persona más que ha quedado en el infierno va a recibir su perdón y va a salir y va a estar muy feliz. Que al fin él es también perdonado de Dios. Y habla en una forma muy interesante el noble profeta de la suerte de esta persona de haber recibido el perdón de Dios. Antes de llegar al día del juez, el noble profeta ha explicado a nosotros que vamos a pasar por una etapa barzaj, intermedio. Sí. Háblanos de eso en una forma muy sencilla, por favor. El barzak en el Islam, Es decir, la traducción, hay la vida aquí y uno muere y está enterrado, pero pasa por una etapa de barzaj, es decir, intermedio. Y después, al fin, al día del juicio, toda la humanidad, Dios va a levantar y va, como se llama, juzgar. a juzgar, sí. Ok. Sí, ese concepto del barzak, la traducción exacta es algo intermedio. Algo intermedio. Algo intermedio. Porque la persona sale de este mundo físico, no está aquí, pero no está ni en el cielo ni en el infierno, está en medio. Y ahí puede durar la persona, pues, hasta que Dios determine que va a ser el juicio. De ahí también es importante entender este concepto del barzak, porque nuestras oraciones alcanzan a aquellos que han muerto. Por eso nosotros podemos orar por nuestros familiares, amigos, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que han ido antes de nosotros y que están esperando el día del juicio, están en ese estado de barzak. Y en el estado de barzaj habla un hadiz de que abren puertas o ventanas hacia el cielo, hacia el infierno, donde uno va dependiendo de su condición. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo eso, según el entendimiento nuestro, según como explicado por el Mesías prometido, todo es una cosa espiritual. No es que cuando nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Ir y ver qué ocurre en la tierra, donde habíamos enterrado, vamos a encontrar nada que huesos y esas cosas. Pero espiritualmente, según el Sagrado Corán, después de morirse, uno tiene que pasar por esta etapa intermedio y después, al día del juicio, Dios va a levantar toda la humanidad y va a juzgarse.
Eso es el concepto más o menos de las enseñanzas del Islam acerca del día del juicio. Hay muchas cosas de hablar, hay de hablar del concepto de salvación dentro del Islam, que es muy diferente de lo que es dentro del cristianismo. Hay que hablar de pecado, pero yo creo que la audiencia tiene algunas preguntas para nosotros. Entonces vamos a usar los últimos 5 minutos para ver cualquier pregunta si tienen ustedes. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Sí, por favor. Tiene que... Buenas tardes, mi nombre es Arturo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Yo no soy muslim, pero, profeso la religión católica. Yo quisiera saber cuál es la opinión del Islam de lo que me podría suceder a mí en el día del juicio final. Perfecto. Arturo, quiere saber, don Arturo, quiere saber, él es católico, ¿qué va a pasar con él? Bueno, Dios, la primera creencia en el Islam, que es la existencia de Dios, nosotros entendemos que Él es clemente y misericordioso. Esas dos cualidades son tan importantes. Su amor por Él, su cuidado por nosotros, nos asegura que Él va a tener clemencia. Pero es bien importante entender que nosotros necesitamos contribuir llevando una vida ordenada, buenas obras y creer en Él. Porque si nosotros, en respecto a la fe que usted lleva, algunas personas piensan que pidiendo la intercesión de un profeta o que aquel profeta toma tus pecados y a ti te deja completamente limpio. El Islam rechaza totalmente ese concepto, porque el Islam te da la oportunidad de obrar el bien hasta el último minuto. Y lo único que tienes que hacer es reconocer con un corazón humilde que Dios es uno, que has pecado con Él y que pides arrepentimiento, pides su perdón. Gracias, Raúl. Quiero pedir, doctor Hafiz, ¿no hay un hadiz? Eso también tiene que hacer con Arturo, la pregunta suya, porque he leído un hadiz en lo cual habla de una mujer muy, muy mala, quien gastó toda su vida haciendo malas cosas. Pero después de morirse, cuando dice el hadiz, cuando se fue presentado en frente de Dios para ser juzgado, Él le perdonó. Y fue porque ella, una vez, encontrando un perro muriendo de sed, usó su zapato para sacar agua de un pozo para dar agua a este perro. Entonces, según el Islam, yo creo que este versículo también aplica a su pregunta, ¿no? Este versículo 263. Es lo que fuimos hablando al principio. Sí, claro que sí. Ahora, lo que pasa es que la pregunta en un sentido es que esa es una creación de Dios. Él es un hombre que Dios lo trajo en ese mundo. Lo básico que Dios menciona es creer en Dios, como él dijo hermano, creer en día del juicio, hacer obras buenas lo más frecuente, lo debo decir siempre, trata de hacer las obras. Cuando comete pecados, trata de hacer, arrepentir y hacer, contraer eso con obras buenas para que se pueda ganar algunos más favores de Dios. Y con eso se espera lo que Dios lo va a hacer. Nosotros no podemos hacer juicios de... El Dios es quien va a juzgar. Sí. Es totalmente en manos de Él. Claro. Y según este versículo no está cerrado. Islam por lo menos no es la religión que dice que si tú no eres musulmán, es decir, no tiene una palabra escrito aquí musulmán, no va a decir perdón. Islam no dice eso. Islam dice que Dios va a decidir, pero las personas que creen en Dios, creen en el último día y hacen buenas cosas, van a recibir perdón de Él, según el Islam. ¿Quién más? Tiene que... Sí, muchas gracias. Mi nombre es Diego. Diego, gracias por venir. Muchas gracias. Como por ejemplo, ganarse el cielo. Ya se ha visto en el panel que el ganarse al cielo es parte por la fe y parte por las buenas obras. Si son obras malas, ¿por qué se da esto? Sí, no, esta pregunta es muy, muy bien hecho. Voy a responder un pequeño y después a hacer.
según el Islam, no es fe y no es buena obra que provee a uno salvación. Lo que viene, salvación viene solamente y únicamente de gracia de Dios. Pero teniendo fe y haciendo buenas obras, trae atención de Dios y nos lleve hacia Él, para que Él puede o no, dependiendo de Él, favornos gracia. Pero voy a pedir salvación. ¿Usted había preparado algo? Oh, sí, aquí de la Si nos salvación. puede decir un poco de qué es el concepto de salvación según el Islam. La lógica humana tampoco puede admitir que un individuo sea acusado con la culpa de otro, idea que ni siquiera han aceptado los gobiernos del mundo, los gobiernos mundanos. Por desgracia, los arias han cometido, en este caso los arias significa la gente de la India. De la India. Los arias han cometido el mismo error que los cristianos respecto a la cuestión de la expiación, olvidándose de la realidad. Según la doctrina aria, el perdón y el arrepentimiento carecen de significado, pues creen que hasta que la persona no haya sido sometida a diversas reencarnaciones por haber cometido un solo pecado, no es posible la salvación. Si una persona invoca el nombre del Islam y dice Dios es grande y asesina a uno, y el de aquel lado dice Dios es grande y asesina al otro, ambos están errados, porque no entienden el mensaje del Islam. El Islam es paz, es armonía, es deber con los seres humanos y es deber con Dios. Según el Mesías prometido, el sagrado fundador de la comunidad, la liberación del pecado, dice él, depende de la convicción. Hoy hemos hablado del quinto artículo de la fe islámica, lo que es día de juicio. Hemos tratado de convencer o comunicar unas pocas cosas a ustedes. Esperamos estar aquí otra vez en la próxima programa hablando del sexto artículo de la fe islámica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pueden conectar con nosotros 1-800-949-4752 o pueden visitar nuestra página de web islamespaz.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum y muchísimas gracias. Gracias a ustedes también y a ustedes. Assalamu alaikum. हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।